Sea ρ una función de densidad continua sobre la lámina plana R, los momentos de masa con respecto a los ejes X y Y son: el momento en X es igual a la doble integral de Y por ρ de X de Y por el diferencial de área. Y el momento en Y es igual a la doble integral de X por ρ de X de Y por el diferencial de área. Con las fórmulas anteriores vamos a obtener el centroide de la región. Si m es la masa de la lámina, entonces el centro de masa es x, y igual a momento en y sobre la masa, momento en x sobre la masa. Para comenzar con mi explicación, dibujaré en el pizarrón un plano x, y y dibujaré sobre él una región que llamaremos R. Conocemos que esta región R es un poco irregular, así que para calcular su área o su volumen, vamos a dividirla en diferentes cuadros del mismo tamaño. Ahora voy a seleccionar uno de los cuadros y vamos a analizarlo. Vamos a regresarnos un poco a nuestros conocimientos adquiridos en la preparatoria en el área de física. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, o ρ es igual a m sobre b. En este caso, como la lámina es plana, podemos despreciar el volumen y convertirlo en área. Por lo tanto, tendremos que la densidad es igual a la masa sobre el área, y de ahí obtendremos y despejaremos la masa para obtener que la masa es igual a la densidad por el área. Sabiendo entonces que la masa es igual a la densidad por el área y que la densidad de esa lámina no es constante, vamos a hacer la suma de todas las densidades que hay dentro de esa lámina que ha sido dividida en cuadritos. Entonces, la suma de el área de x sub y estrellita, y sub y estrellita va a ser la densidad total que haya dentro de esa lámina. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora para encontrar el área de toda esa región R. Vamos a dividir nuestro plano en cuadritos y vamos a decir que el ancho de ese cuadrito va a ser delta x y el largo de ese cuadrito va a ser delta y por lo tanto eso es igual al diferencial de área. Al sumar delta x con delta y nos va a dar un diferencial de área que después utilizaremos en nuestras ecuaciones. Ahora sí, conocemos que la masa es igual a ρ por el área, entonces es igual a la doble suma de Riemann de ρ de x sub y estrellita, y sub y estrellita y el diferencial del área. Y basándonos en la definición de sumas de Riemann, sabemos que tenemos la doble integral de la región R de ρ x, y por el diferencial de área, y todo eso es igual a la masa de la lámina. Para continuar con la explicación, es importante mencionar la definición de momento. Cuando éramos niños sabíamos que al utilizar un sube y baja con algún compañero que pesara más o pesara menos que nosotros, podía ser posible encontrar el equilibrio. Sabemos que la masa no puede cambiar, es decir, no podemos hacer más delgado al niño de enfrente o hacernos más delgados a nosotros para que tengamos la misma masa. Lo que podemos hacer es cambiar la distancia que hay entre el centro de masa y donde se coloca el peso. Y a esto se le llama momento, donde m es igual a la masa por la distancia. Aunque claro, todavía nos falta saber cómo es la fórmula del momento en X y momento en Y para la lámina plana de densidad no constante. Por lo tanto, el momento en X es igual a la masa por la distancia al eje X y el momento en Y es igual a la masa por la distancia al eje Y. Para calcular el momento en X tenemos que multiplicar la masa por la distancia que hay del punto al eje de rotación, en este caso el X.
A esta distancia la llamaremos y, debido a que si movemos ese punto a cualquier otro punto que esté dentro de la lámina, siempre va a crecer o decrecer en y. Lo mismo sucede para calcular el momento en y. Debemos multiplicar la masa por la distancia que hay del punto al eje de rotación, que en este caso es y la llamaremos x. Por último, solo nos queda transformar las fórmulas que acabamos de obtener con las fórmulas que habíamos sacado hace unos segundos. El momento en x es igual a la masa por y. Entonces, el momento en x es igual a la doble integral de ρ de x de y por el diferencial de área por y. Y de la misma manera para el momento en y, que sería igual a m por x. El momento en y sería igual a la doble integral de ρ de x de y por x por el diferencial de área. Y ahora sí, vamos a encontrar las coordenadas del centro de masa. La coordenada x sería el momento en y entre la masa y la coordenada en y el momento en x sobre la masa.